Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Muy buenas, estimados radioyentes de Radio Martí. Qué alegría poderles saludar en esta nueva transmisión de su programa Entre dos ríos. Pasamos a Washington a nuestra colega Michelle Sagué. Hoy nos vamos a alejar de la política y nos adentramos en la naturaleza, porque la semana próxima comenzará, tanto en Nueva York como en Washington, un evento que para algunos será interesante y para otros una pesadilla. La invasión de hasta 1 billón, sí, billón, de cigarras o chicharras, como se les dice también. Este año, la costa este de Estados Unidos, particularmente la región del Distrito de Columbia, verá emerger la mayor cantidad de cigarras en décadas. Se calcula que 1,5 millones de cigarras emergerán por cada media hectárea de bosque en 12 estados del país, y en conjunto formarán una población de casi 1 billón. Los científicos, a los que le interesan los insectos, los curiosos que viven en la zona, están felices por este evento que ocurre cada 17 años. La doctora Jessica Ware es curadora asociada de zoología de invertebrados en el Museo de Historia Natural. Ella dice que es un poco emocionante pensar en el surgimiento de este grupo de cigarras porque la última vez que estos individuos estuvieron sobre el suelo fue en el 2004. Y cuando piensas, han sucedido muchas cosas en los últimos 17 años. Y ella dice que cree que muchos humanos probablemente reflexionarán sobre los últimos 17 años y pensarán que aprecian que estas ninfas, estas larvas, han estado bajo tierra mientras todo este desarrollo humano ha tenido lugar. A estas cigarras o chicharras se les conoce como periódicas y reaparecerán desde bajo tierra en 12 estados, mayormente en la costa este del país, como Nueva York, Maryland, Virginia Occidental y Carolina del Norte, hasta mediados o finales de mayo. Los insectos se quedarán en la superficie por entre 2 a 4 semanas y abrirán paso a una nueva generación que saldrá en el 2038. En las próximas semanas vamos a escuchar el fuerte zumbido de estos insectos, que son parte de un grupo llamado Generación o Enjambre 10. Cada macho es capaz de producir un sonido de entre 80 y 100 decibeles, que es equivalente al ruido del motor de una podadora o de una avioneta volando a baja altitud. Yo estuve en Washington hace 17 años, cuando salió la generación anterior, y les puedo decir que el ruido es ensordecedor y constante, pero lo que para la mayoría de los humanos es un ruido aturdidor, para las cigarras hembras es simplemente la manera de perpetuar la especie. Después de aparearse, las cigarras o chicharras dejan sus huevos en las ramas de los árboles y morirán. Sus crías nacerán entre 4 y 6 semanas después y se irán a vivir bajo tierra para empezar el ciclo una vez más. Michael Raup es profesor en la Universidad de Maryland. Él dice que van a salir de la tierra y que van a trepar cualquier estructura vertical. Puede ser un árbol, puede ser una casa o puede ser usted. La última vez que el enjambre 10 hizo aparición fue en el 2004. En ese entonces, las cigarras empezaron a aparecer en el área de Washington el 11 de mayo. Los insectos suelen emerger cuando el suelo alcanza una temperatura de 64 grados Fahrenheit y son usualmente desencadenados por lluvia cálida. Y por lo menos en Washington, las condiciones esta semana han sido perfectas para que empiecen a salir.
Nuevamente, la doctora Ware. The ground temperature will be around 64 degrees Fahrenheit. Ella dice que la temperatura del suelo es de alrededor de 18 grados centígrados y esa debería ser una señal de que deberían comenzar a emerger. Pero es una gran cantidad de insectos y hay variación entre los individuos. Algunos saldrán un poco antes, algunos saldrán un poco más tarde, pero se puede predecir que mayo será un mes muy ruidoso por las cigarras. Y aunque van a ser billones y son súper ruidosas y a muchos les parecen feas, a mí no, a mí me parecen súper interesantes, hay que señalar que las cigarras no pican, no muerden, no son venenosas, no hacen daño. Y hay gente que hasta las come. Y hay varias páginas de cocina en internet que han estado publicando recetas para cocinar cigarras, porque son muy altas en proteína. Por ejemplo, encontré una de cigarras cubiertas en chocolate, otras de cigarras en salsa de soya y hasta una pizza de cigarras. Pero no, gracias. Existen cigarras ordinarias que salen a la superficie todos los años en todo el mundo, pero estas son diferentes. Como les mencioné, son conocidas como cigarras periódicas. Tienen los ojos rojos y solo habitan en el este de Estados Unidos. Existen 15 castas de cigarras en Estados Unidos que emergen cada 13 o 17 años. Así que casi todos los años alguna parte es invadida. El año pasado fue una pequeña área, mayormente alrededor de las montañas Blue Ridge en Virginia, Virginia Occidental y Tennessee. El año próximo 2 áreas van a ser invadidas, Missouri y Iowa. Y es posible vivir en estas áreas y no verlas jamás, pero la invasión de este año va a ser una de las mayores. Así que prepárense porque creo que en las próximas semanas, cuando nos escuchen a mí en Washington y a Carmen María en Nueva York, estarán escuchando de fondo a billones de cigarras en estas 2 ciudades. Y regresamos a Nueva York con Carmen María. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. 2 ciudades asentadas entre 2 ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre 2 ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre 2 ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Muchísimas gracias, Michelle. Y pasamos de vuelta a Nueva York, desde donde informamos se extienden las manifestaciones que se realizan en estos días en distintas partes del mundo frente a recintos diplomáticos cubanos. A través del mundo, y no solo en Nueva York o Barcelona o Berlín, sino también en la capital estadounidense, se han dado cita cubanos exiliados, entre otros, para exigir la excarcelación de Luis Manuel Otero Alcántara y otros cubanos detenidos en Cuba. John Suárez, del Centro para una Cuba Libre, habló sobre el evento del jueves 6 de mayo frente a la Embajada de La Habana en Estados Unidos. El director del Centro para una Cuba Libre destacó los reclamos de los participantes en la manifestación. Frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C., exigimos la liberación de todos los presos políticos de la isla, el respeto a la libre expresión por parte del régimen, y también mostramos nuestra solidaridad con el movimiento San Isidro y pedimos fe de vida para Luis Manuel Otero Alcántara, internado en un hospital del régimen desde el pasado fin de semana, forzado por ese régimen de dejar su casa. Al cumplirse el 10º aniversario del asesinato por violencia gubernamental de La Habana del activista Juan Wilfredo Soto García, John Suárez dijo que fueron mencionados casos de presos políticos cubanos que en la actualidad se encuentran en distintas cárceles cubanas y que otras entidades de derechos humanos a través del mundo señalan son un estimado de 138 presos políticos en Cuba. También ayer recordamos el 10º aniversario del asesinato a golpes por la policía del régimen del activista y defensor de los derechos humanos
Juan Wilfredo Soto García. También leímos una lista de presos políticos en la isla exigiendo su libertad, comenzando con el preso Yandier García Labrada del Movimiento Cristiano de Liberación, secuestrado desde hace 7 meses. Gabriel García Labrada se encuentra en la lista de presos que actualmente sufren no solo presidio político en Cuba, sino un total aislamiento, por lo que el Centro por una Cuba Libre divulga su caso, al igual que los nombres de los jóvenes del pasado 30 de abril detenidos por intentar acercarse a ver a Luis Manuel, afirmó John Suárez. Este preso no ha podido recibir visitas de su familia. Llamadas telefónicas han sido muy limitadas y constantemente acosado y amenazado. La Fiscalía no le ha presentado aún el expediente de su causa. También ayer dimos los nombres de los jóvenes arrestados el 30 de abril tratando de ir a ver a Luis Manuel Alcántara. Esto es una situación inaceptable. La militarización de los alrededores del Hospital Calixto García en La Habana, donde se encuentra Luis Manuel Otero Alcántara, hace pensar en él como un rehén del régimen, y a esto se le añade la preocupación por los demás detenidos que intentaron ir a ver al artista cubano, y se desconoce además su situación desde el pasado 30 de abril, puntualizó John Suárez del Centro por una Cuba Libre. Por último, han surgido videos de rehén de Cuba, junto a voceros del régimen que dan a conocer información médica privada sobre Luis Manuel Otero Alcántara en respuesta a demandas de prueba de vida, con una presencia militarizada en los alrededores del hospital donde se encuentra recluido el Hospital Calixto García. Hay una gran razón para preocuparse por la seguridad de Luis Manuel y los otros detenidos. Los amigos y compañeros que han intentado verlo siguen detenidos de forma arbitraria. Esto es inaceptable y por eso estuvimos ayer en la Embajada de Cuba. En el 10º aniversario del asesinato por golpiza gubernamental del activista de derechos humanos Juan Wilfredo Soto García, esto ha servido de recordatorio de que permanecen impunes crímenes del régimen de La Habana, por lo que al alzar la voz por la recordación de los que se manifestaron ante la embajada cubana en la capital estadounidense reclamaron justicia y libertad, en particular para los que hoy están indebidamente detenidos a la fuerza. Esto según Mario Félix Ionar Barroso, líder del Movimiento Bautista y miembro del Instituto Patmos. Un jueves hace 10 años atrás fue golpeado violentamente, brutalmente, en la ciudad de Santa Clara, el ciudadano Juan Wilfredo Soto García. Y otro jueves, 10 años después, el jueves 6 de mayo del 2021, un grupo de cubanos delante de la embajada que representa la dictadura que asesinó a Juan Wilfredo Soto en Cuba, nos levantamos delante de esta sede y coreamos y gritamos pidiendo justicia, no solamente por el caso de Juan Wilfredo Soto García, por el cumplimiento de los 10 años de su asesinato, sino también pidiendo por la libertad de todos los cubanos y pidiendo justicia, por supuesto, también por todos los miles de otros cubanos que han sido ejecutados judicialmente o extrajudicialmente, pero también pidiendo la libertad de todos los que se encuentran presos, secuestrados. Y por supuesto, entre ellos mencionamos el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, que se encuentra secuestrado en un hospital, esposado a una camilla y obligado a recibir alimentos. Pero también por todos los presos, que algunos que llevan días, otros semanas, otros meses, otros años como los 23 años que lleva Ernesto Borges Pérez, o los 20 y tantos años que lleva Miguel Díaz Bauzá, pero también pidiendo por los jóvenes que se encuentran secuestrados desde el 30 de abril y que en la calle Obispo tuvieron el valor de pedir y exigir poder ver a Luis Manuel Otero Alcántara. Entre esos jóvenes está Esteban Rodríguez, que pasados tantos días después del 30 de abril, no le han dicho ni siquiera a su esposa todavía dónde lo tienen, por lo cual se encuentra desaparecido y está recibiendo
un trato totalmente indigno, un trato inhumano que no podemos admitir. También entre los jóvenes secuestrados el 30 de abril en la calle Obispo hay personas que son cristianas, y esto lo digo porque ustedes saben, yo soy pastor y muchas de nuestras audiencias en Cuba son personas también creyentes. Deben ustedes saber que el pueblo de Dios está involucrado y debe estar involucrado en la libertad de Cuba. Según Mario Félix Yonar Barroso, también la oración es un fuerte antídoto a la injusticia. Por lo cual es muy importante que elevemos oraciones a Dios y que nos pongamos en la brecha, porque es hora de que todas estas injusticias terminen en Cuba. Mario Félix Yonar Barroso añadió que, en su opinión, no fue coincidencia que él se encontrara por unos instantes con Juan Wilfredo Soto García minutos luego de la golpiza sufrida. El hecho de que Juan Wilfredo me contase lo que le sucedió me convirtió, sin yo buscarlo ni pretenderlo, en testigo referencial de aquella golpiza policial que él recibió aquel 5 de mayo, jueves 5 de mayo del 2011, y que hoy, 5 de mayo del 2021, se están cumpliendo exactamente 10 años. Inmediatamente que supe de su deceso, pues me di cuenta que tenía un deber más en mi vida, que era condenar este crimen y testificar de las palabras que él me dijo, donde quiera que fuese necesario. El pastor evangélico dijo que al convertirse en testigo del acontecido a Juan Wilfredo Soto García, esto también representó el tener que dirigirse a religiosos, familiares, a los que estaban de luto por el asesinato del ciudadano cubano un Día de las Madres del 2011. La primera vez que lo hice fue precisamente aquel mismo domingo 8 de mayo, ya que me trasladé luego del mediodía hacia la ciudad de Santa Clara, y en la funeraria donde lo tenían expuesto, pues hablé y conté lo que Juan Wilfredo me había dicho a mí, y dediqué unas palabras bíblicas a todos los presentes, basadas en Génesis capítulo 4, donde se relata del primer crimen que ocurrió en la historia de la humanidad, cuando Caín mató a su hermano Abel, y Dios interpela a Caín y le dice: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. En su homilía en la funeraria donde estaba expuesto Juan Wilfredo Soto García, el pastor Yonar Barroso recorrió los escalafones del mando militar para responsabilizar a Raúl Castro por su llamamiento recién de que había que salir al paso a quienes no estaban con la revolución cubana. Yo condené a quien obviamente incidió en que esos policías actuaran como actuaron, más allá de los oficiales de la seguridad del Estado que los instigaron, y declaré que esto era culpabilidad del general Raúl Castro, quien en el Congreso del partido que se había celebrado apenas unas semanas antes, había dicho que era un deber de los cubanos pues salir al paso a cualquiera que no fuese afín con la revolución en plazas y calles. Bueno, a Juan Wilfredo le tocó ser uno de los que recibiera los efectos de aquella orden de Raúl Castro, ya que era considerado un desafecto, ya que había sido amenazado varias veces por los oficiales de la seguridad del Estado. El pastor Yonar Barroso estima que el asesinato de Juan Wilfredo Soto García es uno entre miles en Cuba y se conoce lo acontecido a este ciudadano cubano simplemente porque sus caminos se cruzaron y el religioso evangélico se convirtió en testigo excepcional de los hechos. Yo considero que crímenes como este hay miles y miles en Cuba, con la única diferencia que Juan Wilfredo Soto García tuvo a quien contarle, y yo me sentí en el deber de seguirlo contando y lo he hecho durante 10 años, incluso no solamente dentro de Cuba, usé los canales que estaban establecidos allí para solicitar una investigación imparcial de su asesinato, sino que al salir de Cuba también pues he testificado ante la comisión que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo. Así que el crimen, han pasado 10 años y permanece impune todavía, pero Dios toma nota de todos los crímenes y algún día habrá justicia para todos los cubanos, y quiera Dios que sea muy pronto cuando tengamos en Cuba un sistema democrático y no se cometan crímenes como este, o que al menos no permanezcan impunes. La impunidad persiste por ahora en el caso de este ciudadano cubano, afirmó el pastor Mario Félix Yonar Barroso al recordarle. Juan Wilfredo Soto García, el estudiante, un hijo digno de la ciudad de Santa Clara,
cuya vida fue arrebatada por la violencia policial de gendarmes que fueron asusados por agentes y oficiales de la seguridad del Estado, que no han dado cuenta ante la justicia humana todavía, pero ante Dios no la podrán evadir. Muchísimas gracias a nuestra colega Michelle Sagué en el Buró de Radio Martí en Washington, a nuestra productora Patricia Martínez. Felicidades a todas las mamás, a todas esas mujeres que ejercen la maternidad, la bondad, que prodigan amor y cuidado a sus seres queridos y a los demás. Muchas felicidades. Gracias a usted, estimado radio oyente, por su sintonía, su compañía, y tomo esta oportunidad para enviar un saludo fraterno desde Entre Dos Ríos en Nueva York, su servidora Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.